Vamos a hablar de un personaje increíble que, sobre todo, si vais a Ámsterdam, tenéis que conocer. En Ámsterdam tenemos coffee shops, tenemos Barrio Rojo, tenemos tema judío súper importante. Un día os haré un vídeo sobre ello y de cómo reaccionaron los neerlandeses a la llegada de los nazis, la casa de Ana Frank. Es una ciudad fascinante y muy bonita. Cómo se construyó, porque realmente eso estaba todo inundado, cómo consiguieron hacer los diques, bueno, muchas cosas muy interesantes. Pero os voy a hablar de algo que tenéis que conocer. ¿Por qué? Porque hay un punto de la ciudad en el que pasáis por delante de una estatua. Es una estatua bonita, es una estatua en cierto modo inadvertida, es una estatua que está al lado de uno de los muchos monumentos a los judíos en conmemoración del Holocausto y que hacen que la ciudad no olvide todo lo ocurrido con los judíos durante el nazismo. Pero esta figura es muy especial. Es un hombre que viste una capa. En esa capa vemos unos loros, vemos unas rosas y al lado hay una figura poliédrica que dices, bueno, pues bien, esto está para esta persona, que ahora diremos quién es, pero que tampoco se profundiza mucho en ello. Y la verdad es que cuando yo estuve allí me quedé con la idea de esa figura poliédrica. Esa figura poliédrica representa el pensamiento racional, la razón. Recordemos que Descartes, que era esa persona, ese filósofo, que decidió someter todo al juicio de la razón, fue el creador de una corriente cartesiana muy innovadora en ese momento y que al final llevar toda la razón pues hace esa mentalidad cuadrada, ¿no? Pues esta persona llevó esa mentalidad cartesiana un paso más allá y ya no era solamente cuadrada, sino que era poliédrica, pero con aristas, con agujas, y por eso esa imagen. Y junto a ella está una representación de esta persona con esa capa, y en la capa tiene puestos unos loros y unas rosas, y los loros, lo que representan, o unos papagayos, o como lo queramos llamar, es que era una rara avis, era un ave del paraíso en medio de aquella comunidad judía del siglo XVII de la que vamos a hablar. Y vamos a hablar de Bento Spinoza, o Benedicto Spinoza, como se llamaba él después, una vez que le ocurrieron un montón de cosas, y es una figura increíble. Todos hemos oído hablar de Kant, de Nietzsche, de un montón de filósofos, pero de él no hemos oído hablar nunca. Y después de conocer su historia, creo que es una figura esencial. Y no conocemos gran parte de esta figura, y qué guay que Ámsterdam, figura del liberalismo, le haya puesto una estatua que es pequeña para lo que merece, y eso que la estatua es grande, porque me ha permitido conocerle y descubrir un filósofo apasionante. Podremos estar de acuerdo o no con sus ideas, pero desde luego su historia merece la pena profundizar un poquito y cuando nos paremos delante de esa imagen de Bento Spinoza digamos, ostras, todo lo que pasó por esa cabeza. Esta figura, Spinoza, es un judío de origen portugués, nacido en Ámsterdam. Nos ponemos en el contexto de la Inquisición española. No sé si sois conscientes, pero muchos de los grandes logros que se han conseguido en Europa han sido gracias a los judíos. Al final los judíos eran grandes estudiosos que, como no podían ejercer muchas profesiones de las que eran habituales en el medievo, entonces han estado perseguidos y han tenido que innovar muchísimo. Entonces los grandes navegantes, los creadores de lentes, de telescopios, de muchas cosas, eran los judíos. Y los judíos se movieron de España por la Inquisición hacia Portugal, pero después fueron expulsados también de Portugal y muchos de ellos se movieron hacia Ámsterdam, ¿vale? Hacia la zona de Países Bajos, y crearon ahí una comunidad muy muy importante y de hecho actualmente tenemos sinagogas y tenemos que pues en la época nazi un 15% de la población neerlandesa era judía. Pero bueno, nos ponemos en ese contexto del 1600, ha habido muchos judíos que se han ido de Portugal a Ámsterdam. Ámsterdam se presenta como una ciudad floreciente, liberalismo absoluto. Encontramos unos primeros gobiernos que son liberales en cuanto al pensamiento económico, pero también en parte al pensamiento social. Una ciudad en la que conviven diferentes religiones, desde los predicantes que van hacia el catolicismo, diferentes tipos de cristianismo. Encontramos también judíos, encontramos una diversidad cultural increíble y un liberalismo económico que produce una gran prosperidad y en ese nicho pues se produce un desarrollo cultural muy importante. Este niño es hijo de Miguel de Spinoza, que es un comerciante que sigue comerciando con los portugueses, pero en secreto porque los españoles no permiten a los judíos. Bueno, hay toda ahí una serie de desarrollos y desde bien pequeño se presenta como
un niño muy inteligente, le proponen cuando su padre se muere, su hermano mayor, por tuberculosis. Toda la familia va a morir por tuberculosis, incluido él, por la tifis, que se llama en esa época. Y verdaderamente lo que ocurre es que este niño es muy inteligente, Bento es muy inteligente. Bento es el nombre que tiene como portugués, después ya se va a cambiar el nombre por una serie de cosas que ahora os explicaré. Entonces, el Jajam, que es el Jajam Morteira, que era como el máximo representante de la comunidad judía, le dice al padre de eso de trabajar comerciando con higos secos y cosas que vienen de Portugal, que nada de nada, que él tiene que ser un elemento muy importante para la comunidad judía porque es un gran conocedor de la Torá, de los textos sagrados y sobre todo del Antiguo Testamento. Pero es un niño que desde bien pequeño le pregunta al Jajam y a sus profesores de Torá cosas que nadie entiende. Por ejemplo, les dice, oye, si esto está escrito por Moisés, ¿por qué habla de Moisés dictó o Moisés hizo en tercera persona? Tendría que estar en primera persona. Se empieza a interesar mucho por esto, empieza a aprender mucho hebreo y a intentar leer las Sagradas Escrituras en origen. Esto le lleva a plantearse muchas cosas y dentro de estos planteamientos conoce a un calvinista, se conocen en la bolsa de Ámsterdam intentando vender un cargamento que le venía de las Indias, de higos secos precisamente, y esta persona le cuenta, empiezan a hablar un poquito y le cuenta que él es calvinista y que verdaderamente ellos son cristianos, pero que no tienen unas reglas tan establecidas como puedan tener los católicos o como puedan tener los propios judíos, ¿no? Y que ellos además entienden que el dogma de fe es libre y que cada uno puede seguir su religión. Sabéis que los judíos creen que son el pueblo elegido por Dios y por tanto el único pueblo, digamos, que va a alcanzar la salvación. Y este hombre le dice, no, nosotros pensamos que tú tendrás tu salvación, nosotros la nuestra y demás. Y todas esas preguntas que tenía él en su cabeza de, oye, ¿por qué en la Biblia dice esto y tiene esta contradicción? Como es tan inteligente, le dice al Jajam, oye, es que en el versículo 24 contradice el versículo no sé qué, y la carta a los Corintios contradice, y se empieza a plantear cosas e inexactitudes dentro de esto. Y se empieza a dar cuenta de que esos textos sagrados, pues quizá no son tan sagrados, sino que son leyes que hemos creado las personas para mantener un orden y un control. Y se empieza a plantear sobre esto. En su desarrollo, con esta persona calvinista que os decía, se hace un poquito más amigo y empieza a ir a charlas en las cuales lo que hacen es leer la Biblia y tratar de interpretarla de forma estricta. Todos sabemos que la Biblia ha tenido muchas traducciones, se han elegido qué partes pertenecen o no al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, están los Evangelios apócrifos y demás, y él se empieza a plantear por qué esto sí y esto no. Debería conocerlo todo y decidir por qué esto dice esto y esto aquello. Y se empieza a plantear, sobre todo con la muerte de su madre, de su madrastra, de sus hermanos y de su padre, qué es de verdad Dios y qué es de verdad lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque básicamente dice, claro, cuando Dios es bueno decimos que es por Dios, cuando pasa algo malo decimos que es que los caminos del Señor son inescrutables. Esa frase la utiliza él mucho como para decir, oye, me estáis justificando algo que no es justificable. Entonces empieza a profundizar en esto, se apunta a clases de latín y empieza a leer a otros filósofos de la época, sobre todo se influencia mucho por Francis Bacon y por Descartes. En aquella época, para que entendamos el contexto, está gobernando de White, que es como un liberal, ¿no? Pero está muy influenciado por los Orange y por otras comunidades que son cristianas y que permiten en cierto modo el pensamiento liberal y filosofar, pero tampoco tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que los libros de esas nuevas corrientes están en latín. Y él dice, pues nada, aprendo latín, se apunta a una academia en la cual paga un poquito menos y después se convierte en profesor de la Biblia en esa academia y empieza a leer, pues sobre todo con Descartes, la filosofía cartesiana le influye mucho a la hora de coger y decir, vale, pues yo voy a hacer como Descartes. Voy a coger la Biblia y voy a partir de los axiomas básicos y a partir de ahí voy a ir avanzando. Y hay cosas súper interesantes como decir, vale, si Dios es infinito, entonces es infinito y indivisible, pero entonces nosotros formamos parte de Dios, porque si Dios es infinito, si yo no formara parte de Dios y la naturaleza no formara parte de Dios, sería finito y nosotros estaríamos fuera de Dios. Si Dios está dentro del universo, claro, hay una parte del universo que no está Él, entonces ya no es infinito, pero si está fuera, ¿dónde está? Y entonces empieza a reflexionar sobre todo sobre el concepto de ese Dios todopoderoso, que es omnipresente, omnipotente, y empieza
a filosofar mucho sobre los milagros y a decir, no, si Dios, que es omnipresente, omnipotente, que todo lo puede, que todo lo hace perfecto, por así decirlo, no puede ser que haya cosas que contradigan las leyes de la naturaleza. No puede haber un milagro que sea contrario a esas leyes de la naturaleza que ha creado Dios, porque si no, esas leyes de la naturaleza que ha creado Dios serían imperfectas. Por lo tanto, una de las primeras cosas que empieza a decir es que los milagros, que son gran parte de la fe cristiana y de la fe judía, no son reales, no pueden ser. Moisés no pudo separar las aguas del Mar Rojo en su ida de Egipto, guiando al pueblo judío, no pudo, porque físicamente no es posible y porque estaríamos contraviniendo las leyes de la naturaleza creadas por Dios, que recordemos que es omnipresente, omnipotente y que no podría estarse contradiciendo, porque eso significaría que las leyes de Dios son imperfectas. Espero que me sigáis en todo este rollo que en mi cabeza está súper claro, pero que a mí mismo me costaba mucho leer y aprender y estaba leyendo sobre él. Ahora os contaré un libro que os tenéis que leer antes de ir a Ámsterdam, que vais a entender mucho de Ámsterdam, del liberalismo, del barrio rojo, de un montón de cosas y de ese contexto del siglo XVI-XVII y cómo avanza es súper interesante. El libro se llama El secreto de Spinoza, de José Rodríguez dos Santos, de un escritor portugués muy interesante este escritor. Tiene libros súper chulos. Pero bueno, volviendo a esto, entonces se empieza a plantear los milagros. ¿Qué le pasa? Que él está estudiando el latín, está yendo a estas clases, está leyendo filosofía y tiene un compañero que es médico en sus clases de Torá con el que empieza a intercambiar. Y entonces en la comunidad judía empiezan a saber que Spinoza tiene unas ideas muy revolucionarias, que no cree del todo en Dios, empiezan a decir si es ateo, que no cree sobre todo en los milagros y que ponen en entredicho que la Biblia de verdad sea divina. Básicamente lo que él dice es no, al final esto es un documento histórico hecho por personas y que a su vez se ha ido modulando sobre todo con las reglas de los judíos, pues de no comer cerdo, de hacer estas cosas tal, que eso son leyes impuestas por personas con un interés y eso no lo acepto. Entonces le hacen un erem. Un erem es como una excomulgación. Y de hecho cuando se lo hacen, como no quieren líos por así decirlo en la comunidad judía, y Benito o Benedictus como después le llamemos, era una figura muy importante dentro de la comunidad judía porque todo el mundo desde que era bien pequeño sabían que era especialmente inteligente y le tenían como tal un cierto respeto a nivel intelectual, pues le proponen, oye mira, tú no hables de tus ideas y no te hacemos el erem, porque el erem significaba que ya no podía hablar con sus dos hermanos que todavía le quedaban vivos en ese momento, no podía hablar con nadie de la comunidad judía, se tenía que ir de allí y tenía que dejar su negocio. Él, visto que el negocio de los higos y todo eso no le gustaba, había creado un negocio de joyas y le interesaba muchísimo la óptica. Y había empezado a crear, como dominaba muchísimo de matemáticas y demás, había creado lentes, microscopios, telescopios. Era la época en la cual estaban empezando a desarrollarse. Incluso después conoce al inventor del telescopio y le encantan las lentes de Vento porque él las hace planas en lugar de convexas. Pero bueno, otra historia súper interesante de este hombre. Seguimos con esto, le hacen el erem y entonces se va a vivir a casa del que era su profesor de latín. Empieza a dar clases de la Biblia y se da cuenta de que cuando él empieza a hablar de esto diciendo, oye, es que Dios no puede ser el Dios de la Biblia, ese Dios antropomorfo al que nosotros le hablamos, que se preocupa por nosotros, es que ese Dios, aquí hay muchas contradicciones, no puede ser. Sobre todo no podemos ir en contra de las leyes de la naturaleza. La naturaleza es el eje, en cierto modo, de su raciocinio, ¿vale? Lo que le lleva por un camino de, oye, esto matemáticamente es así, pues no puede ser del otro modo. Entonces sigue desarrollando estas ideas y empieza a plantearse la publicación de las mismas. Hace un tratado sobre política súper interesante en el cual básicamente lo que expone es que el Estado tiene que tener una separación de la religión y de la política. La religión no puede influir en la política y esto es muy guay porque es el primero que lo dice. Y estas ideas de Spinoza son las que están plasmadas en la Constitución americana. Ese primer texto tan magnífico donde dice que el Estado no puede imponer ninguna religión y tampoco puede prohibir ninguna religión, viene de las ideas de Spinoza trasladadas por filósofos posteriores y que llegan finalmente a América. Recordemos que Nueva Ámsterdam, que después durante la época de Spinoza es colonizada por los ingleses, no dejaba de ser una colonia neerlandesa, holandesa, y él tenía conexiones tanto con Inglaterra como con esa parte de Nueva Ámsterdam, posteriormente Nueva York. Entonces, continuando con esto, él empieza a desarrollar estos tratados de política y se convierte en una figura que genera mucha problemática con los dirigentes. De Wright, que es el que yo os decía que está gobernando, le protege bastante porque es liberal,
pero hay mucha presión. De hecho, a varios de sus amigos, con los que quedaba para intercambiar opiniones liberales y demás, de los calvinistas, los encarcelan. Y él empieza a tener un axioma que es cauté. Cauté es, voy a ser cauteloso, voy a tener mucho cuidado con lo que hago, y de hecho los libros que publica en vida los tiene que publicar anónimos. De hecho los publican como si estuvieran editados en Hamburgo, en lugar de en Ámsterdam, pero todo el mundo sabe que son de él, porque al final es un personaje muy notorio. Porque durante su vida se ha ido a estudiar a Leiden, ha ido a diferentes sitios, ha sido profesor, pero vamos, siempre, además una cosa que me encanta de este hombre y que es, digamos, especial, es que él se movía en círculos de cierto nivel socioeconómico, ¿vale? Sobre todo con estos calvinistas. Y ellos siempre le dicen, no, tú dedícate a pensar, a contarnos, a resolvernos sobre la vida. Y ahora hablaremos un poquito más de lo que él llegó a pensar, a filosofar, como él decía. Dedícate a filosofar y te damos dinero. Te ponemos una paga de 1000 florines al mes, de tal. Y él decía, no. Es que el dinero, al final, me hace evadirme, me hace pensar, tener pensamientos que me llevan a otras cosas, me hace descentrarme. Y siempre tuvo una vida muy humilde, nunca aceptó por ello. Al final, él vendía sus lentes y con eso vivía, y decía que cuanto menos dinero tuviera, mejor, que quería únicamente lo estrictamente necesario para vivir. Vivía alquilado en un sitio, en otro, a nivel de se alquilaba una habitación, se llevaba la cama en la que había muerto su madre y con eso vivía. Pero bueno, profundizando un poquito más en su tema de filosofía, para cuando vosotros estéis delante y veáis esa estatua y sepáis qué pensar, lo primero es poner en duda la Biblia. Al poner en duda la Biblia estamos hablando de algo que no se había hecho hasta ese momento. En el siglo XVII, e incluso en Ámsterdam, que era muy desarrollada a nivel intelectual, se entendía que los textos sagrados eran una revelación directa de Dios y que lo que ponía ahí era ley. Nadie los había cuestionado de verdad hasta ese momento y él lo cuestiona sometiéndolos a la razón. Esa sería una de las grandes cosas de Spinoza. La segunda, como hemos dicho, es la separación entre Estado y confesión, da igual cuál sea, y la tolerancia. Después, la tercera es poner en duda a Dios. Se le acusa de ateo durante toda su vida. Durante toda la vida le acusan de ateo. Pero él decía que no era ateo, que él no creía en el Dios de la Biblia, ese Dios que nos escucha, todopoderoso, que se enfada y que puede ser benevolente, pero que puede desatar el caos. Él decía que había que leer la Biblia en hebreo, sin una interpretación como posterior se hacía en latín o en otros o en neerlandés, sino que había que leer estrictamente lo que ponía ahí, y que cuando ponía que la ira de Dios realmente se refería a que ese día llovió mucho, por así decirlo, ¿vale? Que al final eran metáforas. Y que en el Dios que él sí que cree es en la naturaleza, que la perfección máxima que vemos en la naturaleza, las leyes que la rigen y las propiedades que vemos, físicas y matemáticas, son la forma de llegar a Dios. Él dice que Dios, y esto es un pensamiento que ahora podemos entender como un poquito más normal, pero es el primero que dice que la forma de llegar a Dios es mediante las matemáticas, que la perfección de las matemáticas y la perfección de la naturaleza, cuando observas la naturaleza, el comportamiento de la naturaleza, es el reflejo de Dios, porque Dios está en todo, incluidos en nosotros, porque es indivisible, y por eso nosotros somos eternos. Y después hay otra idea súper interesante, que es una idea cartesiana, y es que para Descartes todo lo sometemos a la razón, pero Dios sí que existe y Dios sí que es un poco más fantasía. Y para Descartes hay una dualidad, y esto es muy importante en todas las religiones, entre alma y cuerpo. Esto hay que entender que en el siglo XVI-XVII era súper importante, porque la forma de que la gente fuera súper religiosa era por miedo a no tener la vida eterna, es decir, a no ir al cielo. Entonces era muy importante que el alma estuviera separada del cuerpo. De hecho, Descartes, para darle un entendimiento a esta dualidad, dice que es que el alma está conectada al cuerpo en la glándula pineal, y que ahí es donde se hace como el crash que hace que todo funcione. Eso no es cierto. La glándula pineal tiene otras funciones muy interesantes a nivel de los ritmos circadianos, generación de diferentes hormonas y tal, pero no es así. Y él es el primero que dice, esto no es verdad. El ser humano es un todo, porque sin cuerpo la mente no funciona y sin mente el cuerpo no funciona, es un conjunto. Entonces el alma está dentro de nuestro cuerpo y no es un ente separado, y sí que podemos entender que como somos infinitamente continuos junto a Dios, cuando nosotros muramos puede haber una continuidad, igual que él habla de la eternidad en muchas formas, como en sus propios libros, que él sigue hablando a través de sus libros. Pero digamos que es el primero que esa dualidad cuerpo, alma y vida eterna dice que eso no, que somos todo un único conjunto, y que la mente sí que es algo superior, pero que forma parte de nuestro cuerpo y que es inherente al cuerpo. Sin cuerpo no hay mente, no hay alma, sin alma no hay cuerpo. Entonces rompe esa dualidad cartesiana.
Y después, aparte de eso, hace un tratado sobre ética, que es muy chulo, porque le llegan a preguntar otros filósofos, a ver, si me estás hablando de ética, pues me estás diciendo que Dios en cierto modo solo es la naturaleza, que todo va regido por las leyes naturales, que prácticamente no hay libre albedrío, es decir, que las personas no pueden elegir, y ahora me vienes con ética. ¿Cómo puedes tener ética si todo lo demás no existe? Y él hace una reflexión que es muy bonita, y es que es mucho más noble la persona que se comporta de forma correcta porque entiende el bien superior, es decir, el bien de la humanidad, el bien del prójimo, el bien que tu propio bien es el bien que haces a la sociedad, y no la persona que se comporta de forma correcta porque tiene miedo a un castigo divino. Y es un concepto súper interesante, que después es un concepto que tanto Kant como Nietzsche van a hacer propios. No es que no quieran nombrar a Spinoza, pero es que Spinoza está proscrito. Este libro de la ética se publica a nivel póstumo, porque cuando lo van a publicar lo detectan las autoridades. En ese momento a Wright lo habían matado, lo habían, vilipendiado, y estaba gobernando Guillermo III, entonces ya no había esa posibilidad de libertad de culto, entonces decide no publicarlo, pero queda con sus amigos que lo publicarían cuando él muriera con su nombre. Pero sigue siendo alguien que se le declara ateo y que hay que tener mucho cuidado con hablar de Spinoza. Entonces, tanto Kant como Nietzsche recogen estas ideas que son muy interesantes, esa idea de Kant de hago esto porque es correcto y no por un elemento de miedo a un castigo o a algo externo, sino simplemente porque yo creo que es lo correcto. Y de hecho él dice que el dinero, la prostitución, que ya sabéis que en Ámsterdam era algo así como importante, y demás, las mujeres, el dinero, todo, son elementos que le distraen de ese bien común, y que al final tener mucho dinero, tener todas esas cosas, le lleva a tener celos, a tener envidia, que son cosas negativas. Entonces la forma de liberarse de todo eso es pensar con la razón, tener el dinero que necesita y comportarse de forma correcta. A él le acusan de ateo toda la vida, sobre todo cuando empieza a desarrollar estas ideas, pero es muy curioso como todos los filósofos, incluso los que no están de acuerdo con él, dicen que tuvo una conducta siempre intachable, que su comportamiento era intachable. De hecho, él no se quejaba porque decía que como Dios no le podía escuchar y que no iba a cambiar nada si se quejaba, él se estaba muriendo de tuberculosis, pero no se quejaba. De hecho, él decía, ¿para qué me voy a quejar si no va a cambiar nada? Yo lo que tengo que hacer es comportarme de forma ejemplar. Y eso a mí me parece espectacular en la sociedad que vivimos, que alguien diga, no, yo lo hago bien porque el hacerlo bien me eleva a mí. Y después la consecuencia de esto es cuanto mejor haga yo las cosas, cuanto mejor me comporte con el otro, cuando no le hago a los demás lo que no me gustaría que me hicieran, es cuando me estoy elevando, cuando estoy alcanzando la felicidad, y con esa felicidad la eternidad de otra forma, ¿no? A mí me parece un personaje absolutamente increíble. Tenéis que ir a ver esa estatua si vais a Ámsterdam, y si no, leeros el libro que os he dicho del secreto de Spinoza o cualquier otra autobiografía. En este libro es un poco novelesco, y incluso hay personajes que no coinciden históricamente, pero que los mezcla un poco para que se entienda mejor. Pero es increíble como un personaje del cual yo no había ido a hablar nunca. Es la base del pensamiento de Kant, de Nietzsche, de toda la revolución de pensadores alemana. Y cómo fue una persona que fue la primera en decir, pongo en entredicho los textos de la Biblia, los someto a la razón, y ese concepto de panteísmo, que es una palabra que yo había oído pero no ubicaba, el panteísmo es identificar la naturaleza con Dios. Me parece un concepto precioso, porque al final es cierto que cuando analizas la naturaleza y cuando analizas cosas del tipo los agujeros negros, las estrellas, cómo las fusiones, toda la indivisibilidad de la materia, que cada vez llegamos más profundo, te das cuenta de que las propias leyes físicas y matemáticas son una representación tan magistral que tiene que haber algo más, y que en el fondo pueden ser la forma de hablar de Dios. Yo comparto esa idea y me parece súper interesante. Por tanto, haber descubierto a Spinoza, que fue el primero que entendió que era la perfección de la naturaleza, es la expresión de Dios, o como él decía, Dios o la naturaleza, como si fueran la misma cosa, me parece algo precioso. Así que nada, espero que os haya encantado el vídeo, que me hayáis entendido más o menos, porque son ideas para mí que no, desde luego no soy filósofo, ni mucho menos, a veces un poco difíciles de expresar, que dejéis todas las correcciones de cosas que haya dicho mal, por favor, en comentarios, y que si os gusta el tema y queréis saber más de Spinoza, o más de Ámsterdam, o de los judíos en la época nazi en Holanda y demás, dejadlo en comentarios, que intentaré estudiármelo lo mejor posible y trasladároslo
con los mayores puntitos y comas para que lo entendáis bien. Y desde luego que si vais a Ámsterdam, visitar la estatua de Spinoza y pensar un poquito lo que supuso esta persona que aceptó romper con su familia judía, con sus amigos, con todo y empezar de cero, solo para ser fiel a sus ideas, ser fiel a la razón y tratar de avanzar hacia un pensamiento muy superior, que es el de hacer las cosas bien por el hecho de que es lo correcto. Así que nada, lo dicho, darle al like y nos vemos en futuros vídeos.